es el segundo país de América Latina con más suicidios en jóvenes y adolescentes de menos de 24 años. Y para hablar sobre el tema, sobre la salud mental, se realizó un seminario y estamos con el director del INJU, Felipe Polié. ¿Cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía, muchas gracias y bueno, un gusto estar por acá para conversar de este tema tan importante. Las cifras preocupan. ¿En qué estuvo enfocado ese taller? Bueno, las cifras preocupan y bueno, yo creo que afortunadamente, y lo hablábamos fuera del aire, ¿no? Ocupan también, y creo que hay avances importantes, no solo desde las políticas, sino también a nivel cultural y social, en cómo nos referimos y cómo nos ocupamos de este tema. Hace algunos años existía como una corriente, ¿no?, que decía que de estos temas no se podían hablar, que de estos temas había que ser muy cuidadoso, y hoy, obviamente, siempre con la responsabilidad que el tema amerita y con la sensibilidad especial que hay que tener, porque no hay que perder de vista que en todos estos temas estamos hablando de personas, de sensibilidades muy particulares, tal vez no solo de una persona que se quita la vida, sino que alguien que está pasando por una situación compleja o que es familiar de alguien que lo está viviendo. Y precisamente en esa línea venimos trabajando desde hace varios meses, desde el Instituto Nacional de la Juventud, un poco por estas cifras que tú anticipabas al empezar este informe, y también porque los propios adolescentes y jóvenes nos piden y tienen este tema en su agenda, ¿no? No solo el tema del suicidio, sino también el tema de la emocionalidad y de la salud mental en términos más generales. En ese marco venimos trabajando desde hace varios meses con el apoyo de AUSI, de UNICEF, del Ministerio de Salud Pública, y entre lunes y martes hubo un seminario internacional organizado por UNICEF que se compartieron las experiencias locales que se están desarrollando particularmente en adolescentes en Uruguay, y también vinieron expertos del exterior, de Australia, de Inglaterra, de Estados Unidos, para compartir e intercambiar, y realmente fue un espacio muy interesante para ver pistas sobre por dónde ir, pero también para compartir e intercambiar respecto a lo que se está haciendo acá en este país. Ahora, también están realizando una campaña sobre el suicidio adolescente. ¿A qué apunta? Bueno, en ese marco, una de las experiencias uruguayas que se compartieron fue precisamente la experiencia del Ministerio de Desarrollo Social, esta campaña que dimos a llamar Ni Silencio ni Tabú, y un poco esa consigna surge de los propios adolescentes. Cuando empezamos a desarrollar los contenidos de esta campaña, involucramos un grupo de adolescentes del Consejo Asesor Consultivo del INAU, que realmente fueron una parte fundamental en la construcción de los contenidos. Y ellos, un concepto que traían mucho era esto del silencio y el tabú en relación a los temas de salud mental. Entre los meses de agosto y octubre se vinieron desarrollando acciones en 3 líneas de trabajo en el marco de esta campaña: acciones de comunicación, algunos contenidos para redes sociales, algunos contenidos que también se difundieron en medios tradicionales, acciones también de información, y ahí se puso en línea un portal, gov.uy/salud mental adolescente, con información para los jóvenes, con información para padres y para adultos, que está online, y si hay alguien con más interés en visitarlo, los invito a visitarla porque hay información realmente de valor. Y la tercera acción, que fue un poco el corazón de esta campaña, fueron actividades con los propios adolescentes. Se trabajó muy fuertemente con el apoyo de UNICEF en el desarrollo de un kit de materiales, sobre todo porque en estos temas que hay que abordarlos con mucha responsabilidad, también hay que ser cuidadoso con cómo, y en el marco de esos contenidos que se desarrollaron, logramos generar entre estos meses 420 actividades con adolescentes y jóvenes, 12.500 jóvenes que participaron en estas actividades que se desarrollaron fundamentalmente en espacios educativos, en instituciones de educación formal, UTU, SECAP, secundarias, centros culturales. Y bueno, hoy estamos también en una etapa de análisis, de ver también los emergentes que surgen de esas actividades, los emergentes que surgen de los adolescentes, pero también de los adultos que implementaron esas actividades, sobre todo marcando la agenda de por dónde seguir en el 2023. Este tema es un tema que no se puede abordar puntualmente en una acción aislada, implica un desafío de mediano plazo y largo plazo, porque claramente para poder revertir esta triste realidad que vivimos en nuestro país hace falta múltiples acciones, algunas como estas y otras que también se complementan desde otros sectores de la política. Ahora, esta campaña está en todo el país, abarca todo el Uruguay. Están mano a mano con los jóvenes. ¿Cuál es la principal causa y de por qué llegan al suicidio? O sea, ¿ustedes pudieron detectar cuál es el principal problema? A ver, más allá de que sean esta campaña, muchos motivos. obviamente, acá hay como una multiplicidad de acciones
Por un lado están estas actividades que precisamente nos permiten Pero conocer debe haber un patrón. de primera mano las características de los jóvenes. Nosotros, complementando esta campaña, también estamos haciendo todo un trabajo más de investigación, analizando datos de la encuesta de adolescencia y juventud, cruzándolo con otras encuestas que tiene nuestro país, como la encuesta continua de hogares, y otros indicadores que también se van complementando en el tiempo. De hecho, a partir de octubre y durante lo que queda del año estamos haciendo un estudio específico, una encuesta específica con un grupo de adolescentes que tiene un abordaje más a fondo sobre la salud mental, precisamente para conocer más pistas de por dónde. Pero sí vimos, por ejemplo, en los datos que tenemos hoy, que cuando comparamos grupos de riesgo contra grupos de menos riesgo, en la encuesta Adolescencia y Juventud, que es una encuesta que hace el INJU cada 5 años, ahí hay una pregunta que se hace, que les pregunta a los adolescentes si se sintieron tristes por 2 semanas al punto de dejar de hacer sus actividades habituales. Ese es un dato, no está directamente relacionado con el suicidio, pero sí es un dato importante para acercarse a la depresión, como bien tú dices, y ahí veíamos que había algunos factores que sí se cruzaban. Por ejemplo, los adolescentes que respondían que sí a esa pregunta, contra los que respondían que no, habían sufrido más situaciones de violencia, más situaciones de bullying, más situaciones de discriminación. Bueno, toda esa información sumada a los emergentes que surgen de estos 420 actividades que se hicieron este año, donde también los adolescentes traen los temas que más los conmueven a ellos, y ahí también surge el bullying, surge la violencia, surgen las cuestiones de género, surgen también las cuestiones del manejo de la emocionalidad, y bueno, esas son un poco las pistas que nos están ayudando a construir la estrategia para adelante, ¿no? Y realmente, en particular este seminario, que se organizó con el apoyo de AUSI, como te decía, y de UNICEF, nos permite también compartir con experiencias de otros países. Fue muy interesante y muy rico, por ejemplo, conocer la experiencia de un movimiento que existe en Australia, que se llama Headspace, que es particularmente la conformación de espacios donde la participación juvenil está en el corazón, donde también hay un abordaje multidisciplinario con profesionales, pero sobre todo en el entendimiento de que el abordaje de la salud mental y lo psicoemocional involucra también un fuerte componente de encuentro entre los jóvenes y las generaciones adultas, ¿no? Eso es un tema recurrente, a veces como las generaciones jóvenes se sienten alejadas del mundo adulto, y eso termina siendo un factor de riesgo para un montón de acciones que tienen que ver con lo emocional. Bueno, alerta roja también a las familias y a los centros educativos, ¿no? Totalmente. Nosotros también estamos convencidos de que este cambio de paradigma, y nosotros solemos decir en nuestro equipo de trabajo que aunque a veces se mira de lo negativo a las generaciones más jóvenes, nosotros sentimos que las generaciones nuevas son mucho más emocionalmente inteligentes y tienen mucha más facilidad y capacidad para hablar de estos temas, para expresar lo que sienten, y a veces esa barrera con las generaciones adultas, ¿no?, que se educaron en otra cultura, que recibieron su formación en otra, tiene que ser complementaria. Y por eso parte del esfuerzo de esta campaña Ni Silencio ni Tabú también estuvo centrada en los educadores, en los profes, y además de las 420 actividades que nosotros hicimos con los adolescentes, se generaron 24 capacitaciones con equipos docentes, con profesores de educación física, con gente de organizaciones sociales, que precisamente mostraban este abordaje que nosotros proponemos en el marco de esta campaña, a partir de toda una consultoría técnica, ¿no? Esto tampoco es que surge atado de un árbol, ¿no? Esto es todo un trabajo de investigación, de esfuerzo, para también generar contenidos acordes a la cultura y a la realidad del Uruguay, que siempre es bien importante cuando uno plantea una acción de estas características. Muchísimas gracias, Julián. Gracias a ustedes. Momento de hacer una breve pausa, enseguida volvemos.